¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta nueva jornada educativa. Universidad Rural de Guatemala les envía un fraternal saludo hasta todos los lugares donde se encuentren. Ahí sí que estudiantes de todas las áreas de la República. Entonces enviamos un cordial saludo hasta todos los lugares donde alcance la señal en esta oportunidad. Sean bienvenidos al curso de Matemáticas 6. Recordamos que el código del curso es CB036 y en esta oportunidad estaremos desarrollando la semana ya número 4. Ya estamos en la semana número 4, ya como ven, ya estamos a una semana más, sería la número 5, para completar los contenidos para su primera evaluación. Entonces, vamos a tratar de desarrollar el tema, donde veremos ejercitaciones de problemas con valores iniciales y la introducción a las ecuaciones separables, con el objetivo de que vayamos practicando un poquito más, ¿verdad? Entonces, incluso veremos alguna forma de cómo trabajar utilizando alguna herramienta para reducir un poquito el tiempo a la hora de que ustedes quieran encontrar la solución a un problema. Mi nombre es Alan López y es un gusto nuevamente poder estar aquí, poder servirles, poder compartir en este momento esta clase en tiempo real. Recordamos también que tenemos un contacto que es el cb036@urural.edu.gt, que es por medio del cual nosotros podemos interactuar. Ustedes pueden hacer algún tipo de consulta o enviarán en algún momento, si se les requiere algún tipo de información, a este correo. Hago una aclaración. A veces cuando he contestado algunos correos me ha aparecido el nombre del catedrático anterior. Entonces no hemos tenido tiempo, no han solucionado el asuntito todavía en la secretaría. Entonces, pero no hay ningún problema. Al final quien les contesta soy yo. Sean nuevamente bienvenidos. El objetivo de la presente sesión es de que vamos a continuar el análisis de las ecuaciones diferenciales. Vamos a realizar algún tipo de prácticas y también vamos a conocer las ecuaciones separables. Entonces, si ustedes pueden observar en la presente diapositiva, previo a esto, quisiera verificar si tenemos buena señal, si me escuchan bien, si no hay interferencia en video. Sí, se escucha, Inge. Muchísimas gracias. Sí, tenemos, se escucha bien, Inge. Tenemos ya la anuencia de al menos 2 personas, 3 con el mensaje, que nos permite ya introducirnos a el contenido. Entonces, lo que tratamos en este momento es de ejercitar. Este ejercicio que ustedes tienen acá seguramente es muy familiar para ustedes. Bosquejar un campo direccional para la ecuación diferencial y' es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Y nos piden en el inciso B, use el inciso A para bosquejar la curva solución que pasa por el origen. Entonces nosotros nos auxiliábamos de una tablita como esta, ¿verdad? De tal manera que
podemos encontrar manualmente con una calculadora, o incluso en su momento cuando desarrollamos esto, lo hicimos mentalmente, fuimos resolviendo la ecuación y de una vez encontrando la pendiente, ¿verdad? La pendiente que tenía nuestro segmento de recta, en este caso que sería la dirección que va a tener en ese punto la posible, y hablo aquí hago énfasis en esto, la posible solución para ese caso, porque no va a ser una solución tan exacta. Recordemos de que nosotros tenemos que modelar posiblemente a mano la forma que nosotros vayamos entendiendo que tiene la curva de solución. Entonces lo que vamos a hacer es practicar. Si no se practica, entonces la matemática es tan bonita que vemos un ejemplo, sí, está bien sencillo. Pero ha sucedido mucho que a la hora de que ustedes se evalúan, no ustedes como grupo o como muestra, digamos, de la población universo, de los estudiantes de matemática, sino en general, a veces a la hora de las evaluaciones, y les digo, a mí me pasó, entonces es parte de que yo no hablo sin algún fundamento. Dije, esto está tan sencillo que a la hora de la evaluación, uno decía, bueno, pero no recuerdo cómo meter este dato. Entonces, si uno no se recuerda cómo meter un dato a una calculadora, pues definitivamente estamos cayendo en un detallito tan sencillo. Les voy a contar una experiencia muy personal. Cuando yo me evalué, creo que fue del curso de Ingeniería Sanitaria 1, donde estábamos viendo el desarrollo del diseño de los proyectos de agua potable. Pues existen dos diseños, ¿verdad? Uno que es por gravedad y el otro que es por bombeo. Yo me sabía todo el procedimiento, absolutamente todo, pero no recordé cómo introducir unos valores a una fórmula y en ese momento me quedé y perdí ese curso. Bueno, me fui a recuperación. Cuando tuve la posibilidad de revisar mi evaluación, dije, bueno, es por esto que no pude pasar de aquí, no pude continuar con lo demás. Estuve prácticamente 2 horas ahí sentado sin saber qué hacer. Intenté algunas formas y no pude. Entonces, quiere decir de que si introducimos datos a la calculadora, o bien, ahora podemos utilizar las herramientas un poquito más actualizadas, nos vamos a evitar este tipo de problemas siempre y cuando lo hagamos. Entonces, para ello necesito que ustedes tengan ahí a la mano una computadora y una calculadora. Esto con el objetivo de ir utilizando, ir aprovechando el recurso. Nada más, posiblemente algunos estudiantes, no todos, pero tengo la certeza que al menos uno va a estar y se conecta por medio de un teléfono. Y está bien, no hay ningún problema, porque posiblemente pueden estar en algún traslado de un punto a otro, porque todos necesitamos en algún momento trasladarnos y por recibir una clase virtual, eso no nos permite uno de esos beneficios, que poder estar conectado, por estar escuchando. Entonces, si en algún caso hubiese algún estudiante que no tuviera la posibilidad, yo les recuerdo que la clase queda grabada. Puede retornar en algún otro momento para ya tener su calculadora y su computadora, pero espero que la mayoría tenga ahí a la mano una computadora. No vamos a utilizar un programa muy grande, es básicamente Excel, ¿sí? Entonces, bueno, le estaba contando, pues para mi segunda recuperación, pues ya nos modificaron esa evaluación, pero yo ya había practicado mi formulita, ahora sí ya no me va a pasar lo mismo, practiqué la fórmula, y pues resulta de que nos cambiaron incluso toda la información, todos los datos, y había que encontrar la tubería, el diámetro de tubería que se tenía que utilizar, sabiendo que, por ejemplo, la municipalidad que contrataba el servicio ya tenía cierta cantidad de tubos. Entonces, ya era un proceso diferente. Entonces yo dije, lástima que no aproveché
la primera oportunidad que tuve, porque hubiera sacado 100. Yo estaba seguro que sabía todo el procedimiento. Bueno, no les voy a hacer larga la historia, porque ustedes no vienen aquí a escuchar historias, a escuchar anécdotas, sino practicar. Ya no me fue tan bien como yo esperaba, no saqué una cantidad muy alta, pero afortunadamente aprobé el curso. Ya me costó un poquito más, ya, pero bueno. Entonces lo que se recuerdan que hacíamos nosotros era resolver, ya sea con calculadora o con la mente, esta ecuación que es la que tenemos acá. Y en la tablita nosotros tenemos estos dos valores, tanto x como y. ¿Qué es lo que hacíamos con estos dos valores? Pues simplemente los introducimos a esta ecuación, ¿sí? Tenemos esta ecuación y pues ya nos tira automáticamente la solución acá. Por ejemplo, de introducir el menos 2 y el 0, entonces ya nos da automáticamente el 3, ¿sí? Como y' en este caso. Entonces, quisiera verificar si todos ven mi pantalla en este momento. Yo acá tengo aproximadamente la misma tabla, ¿sí? Solo que no llegué hasta los demás datos. Entonces lo que vamos a hacer es verificar, espero que se note bien ahí. Si no se mira bien, me avisan, por favor, puedo hacer un poquito más grande esto. Acá. Entonces lo que tenemos nosotros acá es una tabla donde vamos a sustituir las parejas ordenadas que nos convengan a nosotros. Esto con el objetivo, ¿sí? De generar todas estas pendientes que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo para los que manejan Excel, va a ser algo muy sencillo y posiblemente los que vayan en un vehículo digan, pero eso nos va a explicar hoy. Pues no creo que sea tan complicado. Entonces, es más, ni lo voy a, incluso me puedo salir ahorita de la clase, ya puedo ir manejando tranquilamente. Pero, como le repito, la matemática implica cierta práctica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es copiar esta expresión que está acá, ¿sí? Estas tres celdas, por así decirlo. Y tenemos acá nuestra X, nuestra y tenemos nuestra fórmula, que es Y' es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado menos 1. Y nosotros aquí ya podemos modificar nuestros valores. Si, por ejemplo, a mí se me ocurre que aquí yo tengo un 2 negativo, como es el ejemplo que estábamos viendo, y en Y le agrego un valor de 0, estos valores, de una vez les hago la aclaración, que son los valores que a mí me van a convenir analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es en X menos 2 y en Y 0, ¿de acuerdo? Aquí tenemos X menos 1 y Y 0. Aquí tenemos X y Y 0, que sería el punto de origen. Bueno, entonces, ¿cómo introducimos esta formulita? Acá tengo en Excel, siempre que necesitamos agregar una fórmula, pues lo primero que tenemos que agregar es el signo igual, ¿sí? Signo igual. De alguna manera, podemos borrar esta parte que tenemos acá, solo voy a copiar esto. De alguna manera, tendríamos el siguiente proceso para escribir una fórmula, que sería siempre signo igual. ¿Qué me dice la fórmula? Que es X, ¿verdad? Entonces el valor de X lo selecciono. Me dice que va a estar al cuadrado. Agregamos este símbolo que en Excel significa que va a estar elevada a una potencia, que en este caso es 2. Eso lo pueden agregar ustedes en insertar símbolos. Insertar símbolos. Le agregamos un signo más. Y. Seleccionamos Y. También elevamos la Y al cuadrado. Y le agregamos este menos 1 que aparece acá. Menos 1. Y pues le damos Enter. Automáticamente acá me tira el resultado de esta pareja que nosotros
seleccionamos al azar, porque no pudimos haber empezado, por ejemplo, en menos 3,0. Bueno, pero el siguiente punto sería 0, menos 0, menos 1,0, menos 1 en Y, 0, menos 1 en X, perdón, y 0 en Y. Entonces, para que ya estos valores, ¿sí? Estos valores que están acá, ya me tiren automáticamente. Por ejemplo, a mí se me ocurre que aquí podría ser también 3 y 0. Entonces yo lo que tengo que hacer es arrastrar de esta forma desde donde nosotros colocamos la fórmula, ¿sí? Y automáticamente ya me tira las soluciones para cada uno de estos valores que yo agregué acá, ¿sí? Por ejemplo, esto sería, digamos, la forma más sencilla. La forma más sencilla. Bueno, siempre, repito, cuando estamos acá, esperamos a que nuestro cursor tenga un signo más en forma de negrilla, no así, un signo más así, digamos, un poco más grueso y en tonalidad blanca, sino que ya estando acá, entonces de aquí arrastramos con clic sostenido hasta donde nosotros nos interese el análisis. Bueno, y acá ya tenemos, por ejemplo, nuestro análisis. ¿Qué otros valores de repente nos interesan? Pues acá tenemos también en esta columna, en esta fila, perdón. Pero, ¿qué pasa si yo quiero analizar esta otra fila de acá? Esta otra fila, vean donde está el menos 1 en Y. Menos 1 en Y. Quiere decir de que la X es la que se va a estar cambiando y el menos 1 va a seguir constante en Y. Entonces, venimos a nuestra tablita y pues yo coloco acá menos 2, menos 1 en X, 0, 1, 2 y 3 en X. Ahora donde me va a interesar es el menos 1. Entonces coloco el menos 1. Y si yo quiero colocar este menos 1 en todo, pues arrastro para acá. Ya me queda menos 1 en toda la gráfica. ¿Se dieron cuenta cómo automáticamente, de repente, repito, automáticamente los que manejan Excel van a decir, qué fácil, o qué magia? Pero los que no lo manejan de buena manera, pues podrían tender a confundirse de algún modo. Entonces tenemos acá 4, 1, 0, 1, 4, 9. Bueno, pero ¿esto de qué me sirve? Recordemos, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Quiere decir de que va a ser la forma, ¿sí? La forma en que yo voy a poder trazar para ese segmento de recta con esa pendiente en mi plano coordenado. Como ustedes saben, 0 no tiene pendencia, no tiene pendiente. ¿Sí? Ingeniero, perdone, ahí en menos 1 me quedé atrás, porfa, ¿será que se no puede volver a repetir? Claro que sí. En este menos 1. Sí, en ese menos 1. Bueno, entonces, repito desde la presentación. Si lo que yo quiero encontrar es cómo van a ser estas pendientes de acá, ¿sí? Estas que tenemos acá, lo que yo voy a analizar o lo que yo voy a proponer son las siguientes parejas. Si yo estoy acá, compañero, en X, ¿dónde estoy? El que preguntó. En X es menos 2. Muy bien. ¿Y en Y? Sería menos 1. Correcto. Si estoy en este punto, en X, ¿en dónde estoy? Está en menos 1 y en menos 1 en Y. Perfecto. Si se da cuenta que todo para Y es menos 1, ¿verdad? Y lo único que va a variar es la posición de X, que sería en este caso menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y nosotros le agregamos un 3 también. Quiere decir de que los valores que voy a agregar a mi tabla van a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y nosotros agregamos este 3, solo para conocer ese comportamiento en ese punto. Y el menos 1 que tenemos nosotros que agregar acá, ¿sí?
Si se dan cuenta acá, si no tenemos, pues ya varían los datos, porque Excel lee que aquí tiene un valor de 0. Entonces, colocamos el -1. Y ya únicamente lo que hacemos es nuevamente, nos ubicamos en la esquina derecha inferior de la celda y movemos o jalamos el mouse para la derecha. Y con esto lo que logramos es que se copie este dato. Y ya automáticamente tenemos para todo y-1. Y esto, como les digo, es bastante sencillo porque se dan cuenta, ya metí aquí los valores para cada pendiente. Entonces, vamos a ver de primero 4, 1, 0, 4, 1, 0. Cuando estemos en -2, -1, tenemos que tener una pendiente de 4. Repito, la pendiente 0, ¿para dónde se tiene que mover? ¿Sí? Para ningún lado, porque es totalmente horizontal. La pendiente 1 es a 45 grados. Y conforme vaya creciendo, ¿sí? Debería de ir colocándose más vertical. Entonces, esta debería ir un poquito más vertical, el 1 un poquito menos vertical, el 0 totalmente horizontal, el 1 nuevamente vertical y el 4 mucho más vertical y el 9 mucho más vertical, ¿sí? Veamos cómo está la gráfica. Estamos acá, si se dan cuenta, esta es la pendiente 4, ¿eh? Tenemos una pendiente bastante vertical. La siguiente que nosotros analizamos es 1, que sería 45 grados, que es la pendiente, esta pendiente se conoce como la pendiente de 45 grados, o sea, es la pendiente media. Ni muy vertical, ni muy horizontal. Y en X0, Y-1, la pendiente 0 quiere decir que va totalmente horizontal este segmento de recta que tenemos que dibujar. En 1 nuevamente tiramos a 45, en 2 es más vertical y en 3 es mucho más vertical, casi una línea vertical. Entonces, con esto nosotros vamos a ir aprendiendo cómo jugar estos valores. Pero lo importante de este recurso es lo siguiente, que si nosotros nos vamos a poder avanzar más rápido, que no analicemos este punto nada más, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el -2, sino que podamos introducir datos a nuestra fórmula, donde podamos colocar, por ejemplo, yo quiero analizar el -1, 1.5, ¿sí? El -1. El -0.5, ¿sí? El 0, el 0.5, ¿sí? Entonces ya nos damos cuenta que los valores acá modifican, ¿sí? Ya tenemos segmentos un poquito más cortos o pasitos, no sé si se recuerdan del método de Euler cuando hablábamos de acortar los pasos. Bueno, solo estaba viendo los mensajes, perdone, me comentan que aún no han subido, no suben las grabaciones de las clases, pues bueno, vamos a avisar. Yo tengo entendido que ya deberían estar subidas algunas grabaciones al menos. ¿Y cómo obtiene Y' en Excel? Y' en Excel es, no le entiendo muy bien su pregunta, pero es esto, me imagino. ¿Cómo se obtiene esto en Excel? Pues encontrando los valores que yo voy a proponer y encontramos esta Y' que sería la pendiente. O no le entiendo su pregunta, si pudieran Augusto Cesario Sobranis. Ya quedó claro, ingeniero. Ya ahí como Bueno, que sacó el dato ahí. Gracias, señor. perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ejercitar, porque si yo lo hago, caemos al mismo error. Y yo lo que no quiero es de que ustedes se queden así como me pasó a mí en Ingeniería Sanitaria 1, ¿sí? Y que me quede
pensando y viendo hacia las nubes para ver si alguien se compadece de mí y me envía un chivo, un buen chivo que sea, y me haga ganar, ¿verdad? Entonces, lo que necesito es de que ustedes tracen esta tablita, hagan esta tablita en Excel en este momento y que encontremos los valores que yo les acabo de colocar acá. Miren, de menos 2, de menos 1.5, de menos 1, de 0.5, de 0, de 0.5 positivo. En este caso sería de 1, acá sería de 1.5, o sea, nos vamos a cada medio punto, ¿sí? Acá sería 2, acá sería 2.5, ¿sí? Ese sería el objetivo. Lleguemos hasta 2 nada más, hasta 2. Y acá nos interesa conocer, por ejemplo, cuando sea 0. Cuando sea menos 2 mejor. Vamos a colocarle menos 2. Menos 2. Entonces, para todo y sería menos 2. Entonces, acá tendríamos que conocer cuáles serían nuestras pendientes. Esto es básicamente la ejercitación de cómo vamos a encontrar todas estas líneas que están acá. Como estamos en menos 2 en Y, vamos a encontrar la ubicación, perdón, la forma en que van a ir estas. Por lo general van a tener pendientes muy parecidas. Veamos si así nos dio. ¿Sí? Son pendientes muy parecidas, vean. Tenemos 7, 5.25, 4, 3.25, 3, 3.25, 4, 5.25. 7. ¿Sí? Quiere decir de que la mayor pendiente, o sea, el segmento de recta más vertical va a estar cuando estemos acá en 7. Y si se dan cuenta, sí tenemos una pendiente bastante vertical. Acá ya no es tanto, acá va creciendo un poquito, aquí también. Y aquí va aumentando nuevamente la pendiente, ¿sí? O sea, decrece para acá y en este punto empieza a crecer, ¿sí? O sea, empezamos a colocar las líneas un poquito más verticales. ¿Y cómo vamos a trazar estas líneas bastante verticales? Pues con la ejercitación. Si nos damos cuenta, acá, a la hora de que tenemos este ejemplo, nos vamos a ir aproximando bastante a cómo debería de ser la posición de mi segmento de recta, ¿sí? Entonces, lo que quiero que en este momento hagamos es ver cómo dibujar esta tablita, pero aquí vamos a tener una ventaja, que ya, ¿sí? Que ya este campo direccional ya lo conocemos. Quiere decir de que lo que vamos a hacer ahorita es comprobar que el campo direccional está bien. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Pues viendo los resultados que nos dé acá, ¿sí? En donde encontramos Y' y comparando, ¿sí? Ya, o sea, ya no lo van a tener que dibujar, ¿de acuerdo? Ya no lo van a tener que dibujar, solo lo vamos a comprobar. Puede que en la evaluación venga ya el campo direccional colocado, o de repente que venga un ejercicio así bastante sencillo, elemental, donde ustedes generen este campo direccional en Excel. Entonces, de una vez les explico que si pueden conseguir una computadora, instalen el paquete de Office, por si solo lo tienen para jugar FIFA, instalen el paquete de Office y practiquemos, ¿verdad? Entonces, yo necesito que todos vayan practicando. Si alguien tiene alguna duda, a cada medio punto, ¿sí? A cada medio punto. Y vamos a empezar desde Y igual a 2 positivo. Vamos a hacer el siguiente, un Y igual a menos 1.5, Y menos 1, Y menos 0.5, Y0, Y menos 0.5, Y menos 1, Y menos 1.5, Y menos 2. O sea, toda la tabla que tenemos acá. Todas estas formas las tenemos que llegar a entender. De una vez les digo, voy a necesitar que todos lo hagan, con el objetivo que ustedes, voy a ver a quién, ¿sí? Por eso, si tienen alguna duda, pregunto
Permítanme, compañeros. Estuardo, Selvin Estuardo, muy buen día. Usted nos acaba de enviar una fórmula, ¿verdad? Sí, Igual, paréntesis, x al cuadrado más y al cuadrado, cierra paréntesis, menos 1. ¿Están de acuerdo con esta fórmula? Todos la copiamos y la pegamos en Excel. Si todos están de acuerdo, lo hacemos. Alguien que no esté de acuerdo, que pueda levantar aquí su manita también y diga, yo no estoy de acuerdo. Y para bajarla es acá también, aquí mismo. José ha levantado la mano. ¿Por qué no está de acuerdo, José? Para hacer la fórmula en Excel hay que usar el formato de las celdas. Ajá. Pero no implica que no podamos tener esta fórmula y simplemente copiarla, porque bien, yo puedo agarrar esta fórmula acá. Control C y la copio. Ya la tengo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a sustituir acá? Pues ya sustituimos X, esto, ¿verdad? Quiere decir de que aquí tendríamos que tener, voy a regresar un poquito. Lo voy a hacer acá. Quiere decir, voy a ampliar un poquito para que se vea bien. Quiere decir de que lo que yo tengo acá es el primero signo igual X, que sería este valor, ¿verdad? Más Y sería este valor al cuadrado menos 1, ¿verdad? Y lo doy enter. ¿Sí o no? Correcto. Muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Ajá. ¿Se dan cuenta? Sí nos sirve bastante este recurso de Selvin. Ahora, fíjense que acá hay un dato bastante interesante. Selvin, ¿por qué propuso usted esta fórmula? Interactuemos. Inge, lo que pasa es de que si yo dejo el menos 1 a la par del 2, que es el cuadrado de y, va a decir el cuadrado menos 1, entonces puede ser que en algún momento no lea correctamente la fórmula en Excel. Muy bien. Me parece una respuesta muy, muy buena. Lo felicito, Selvin. Ahora bien, me surge ahorita una pregunta. No estamos diciendo acá que el menos 1 lo vamos a restar a toda esta expresión operada. Sí, así dice que se resta a todo el valor expresado en la fórmula. Ajá. Cuando se encuentra el valor de X y de Y, o cuando se asuma un valor. Exacto. Entonces, acá fíjense que ocurre algo muy singular, que casualmente sí nos está dando estos valores. Pero en la fórmula debería de ser acá con paréntesis, agregándole paréntesis. ¿Por qué? Porque la fórmula, en este caso, no cambia nada. Afortunadamente, Excel nos leyó bien esto, pero sí me hizo analizar bastante este puntito, porque yo asumí que no debería de leer el mismo valor, y sí lo leyó Excel. Entonces, Selvin Estuardo, aquí nos dio un parámetro muy, muy interesante, créame, porque nos permite ir ingresando fórmulas, y esto es lo que yo precisamente no quisiera que pasara en su evaluación, ¿verdad? Entonces, yo preferiría que ingresen los valores tal como está acá, con paréntesis, para que cada uno como tal se resuelva por separado, y el menos 1
no afecte al resultado de todo esto, sino que afecte a toda la expresión como tal. Simplemente por ordenar, simplemente por llevar un poquito más ordenado el proceso, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, compañeros, es introduzcan los datos a su fórmula y yo voy a pedir revisar, no sé, al azar, y ustedes van a presentar su pantalla, ¿sí? Alguien de aquí va a presentar su pantalla. ¿Cómo va a presentar pantalla? Le da aquí en esta flechita. Yo dejo aquí, dejo de presentar, ¿sí? Vean qué pasa. Dejé de presentar. Sin embargo, me siguen viendo y me siguen oyendo, ¿verdad? Ahora bien, acá estoy presentando pantalla nuevamente para que la persona seleccionada, la que se gane la lotería, haga este proceso. Boom, presentar acá, le va a aparecer una pantalla ahí, la selecciona y luego le da presentar pantalla. Y ya usted nos va a mostrar cómo realizó el proceso de su Excel. Yo le voy a pedir que, por ejemplo, para X van a ser estos mismos valores, estos que tenemos acá. Desde, desde -2 hasta 2 positivo. Desde -2 hasta 2 positivo. Y en Y puede que se me ocurra o que nos convenga para el análisis, por ejemplo, revisar el -1.5. Entonces, tracen su tablita, hagan su tablita. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta de una vez. Hagámoslo. Damos, considero que unos 3 minutos, 4 minutos, ¿están de acuerdo? O creo que ya lo estaban haciendo ustedes en lo que estaba yo periqueando, hablando. No, periqueando no, porque se puede malinterpretar. En lo que yo estaba hablando y hablando. Quiere decir de que vamos a tener la posibilidad, sí, perdón, vamos a tener la posibilidad simplemente de sustituir acá. A mí se me ocurre que yo quiero averiguar cuando sea -3. ¿Sí? Entonces jalo esto para acá y ya obtengo los valores para -3 en Y. O sea, voy a poder estar bajando, ¿sí? Desde a cada punto 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dar un par de minutitos más. Un par de minutitos más. Si tienen alguna duda, preguntan. Voy a dejar esto aquí un poquito también para que ustedes puedan ver cómo se escribió la fórmula. Bueno, un voluntario que diga, yo me quiero ganar un bonus hoy.
Bueno, intenté mandarles aquí una tablita, pero creo que no fue muy eficiente. Sí tenemos los valores, pero como los valores respuesta tienen mayor cantidad de dígitos, entonces también me tiró hasta aquí abajo el último valor, que es el de 2 y 3, me tira como 12. Acá. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene ya quiere presentar su pantalla? ¿Algún voluntario? Brenda, buen día. Buenos días, ingeniero. Voy a tratar de compartir la pantalla, solo que voy a tratar a ver si lo puedo hacer. Perfecto. Ahorita dejé de presentar, puede proceder acá en este botoncito. Le va a generar le da aquí en toda la pantalla. Puede darle una ventana también. Lo recomendable sería usar toda la pantalla. Pantalla completa. Ok. Esto sería lo que estoy presentando. Ajá, perfecto. Muy bien. Veamos si usted puede ingresar, por ejemplo, ya valores, agreguémosle de acá desde -2, perdón, 2 positivo, lleguémosle con valores enteros, 3, 4, 5 y 6. En X. valores en X, perdón. Sí, en X. 3, 4, 5 y 6. Puede dejar estos valores ahí para que no se borren. Y podemos. Sí. 3, 4, 5 y 6. Ajá. Y mantenemos el -3 para Y, para todos. Ok. Acá seleccionamos el 12 también, la última respuesta. Muy bien, perfecto. Entonces nos damos cuenta que ya tenemos pendientes de 44. Si estamos hablando en 6, ya pendientes totalmente vertical, si se quiere ver así. Compañeros, ¿se le hizo difícil agregar esta fórmula? Solo por el signo que no lo pude encontrar. Gracias al compañero que lo compartió, entonces solo le di copiar y pegar, pero sí, en los símbolos todavía me cuesta encontrar la simbología. Sí, ¿considera que esta herramienta va a ser más práctico el tiempo de su evaluación? Sí, la verdad que sí es mucho más eficiente. Perfecto. Ayuda mucho. Entonces, esto, como les digo, posiblemente la mayoría ya haya tenido la noción de cómo ingresar. Acá nos dice José Conde, está en el cuadro del símbolo, dice. Entonces, de cómo ingresar valores para tener resultados mucho más rápido y hacer un análisis también mucho más rápido. ¿De acuerdo? ¿Dejo de compartir la pantalla, ingeniero? Sí, por favor, Brendan. Muchas gracias. Inge, con el símbolo de potencia es Alt derecho y a la par de la ñ. Ahí les activa para los que tienen teclado en español. Perfecto. Teclado en español. Alt derecho, dice. Bueno. Y ya teniendo la forma de cómo irían colocándose estas pendientes, ya nosotros podemos hacer esta gráfica. ¿Sí? Graficamos. Bueno, considero que por este ejemplo estamos bastante bien ahí. Si nosotros nos ubicamos acá en esta diapositiva, por favor, todos. Ubiquémonos en la diapositiva que tenemos acá.
Adelante, Wilson. Bueno. Esto es bastante práctico, Wilson. Cuando tenemos ángulos, nos vamos a movilizar desde 0 a 100. ¿Sí? Perdón, desde 0 a 90 grados. Pero cuando estemos en pendientes, vamos a tratar de ir, y justamente para esto es esta práctica, que la pendiente 0 es totalmente horizontal, que la pendiente 1 es a 45. Entonces la clave va a ser el 1, ¿sí? El 1. Pendiente 1 a 45 grados. Pendiente menos 1, sería así, ¿sí? Porque venimos hacia abajo, ¿de acuerdo? Venimos hacia abajo con la pendiente. Pendiente 1 positivo, vamos hacia arriba, leyendo siempre de izquierda a derecha. Por cada valor que nos movamos hacia arriba, podemos tener pendientes muy altas, pero nunca vamos a poder pasar, si es un número muy grande, de la vertical, ¿sí? Aquí, el número infinito que sea de pendiente va a ser totalmente vertical. Entonces, lo que vamos a hacer acá es únicamente modelar para ir entendiendo un poquito cómo va a ser esta curva solución, dependiendo por dónde nos digan que pase, ¿verdad? Porque para este caso, no vamos a tener, como es gráficamente, no vamos a tener, tendríamos que tener recursos, tal vez un programa un poquito más avanzado para ir colocando de una vez la gráfica. No, eso no se podría ni siquiera en una calculadora graficadora. Tendríamos que posiblemente programar Excel de una manera un poquito más sofisticada para que ya de una vez nos dibuje este segmento de recta. Pero hasta ahí no vamos a llegar porque el objetivo de acá es simplemente dibujar una gráfica. No podemos estar avanzando en el tiempo porque no es una solución también. Bueno, voy a construir una columna, pero tengo que hacer una zapata, ¿verdad? Entonces simplemente es un paso previo para tener más o menos la noción de cómo iría esta gráfica. Ojo con esto. Si viniera una tabla igual, pero aquí le podría, por ejemplo, cambiar, use el inciso A para bosquejar la curva de solución que pasa por el origen. Entonces aquí simplemente dice, bueno, paso por aquí por el origen. Pero si alguien les pidiera aquí tipo trampa, ¿verdad? No quiero que vayan a pensar que la matemática se va a poner trampas, pero simplemente son recursos que se pueden ir pidiendo en su momento, que pase por el punto, se me ocurre, menos 2,0. Menos 2,0. Quiere decir de que me interesa cómo va a ser la gráfica en este punto, menos 2,0. Por lo tanto, mi análisis debería de empezar, ¿sí?, a moverse tal vez desde menos 5. Desde menos 5 hasta 0 podría ser. Ya no desde menos 2 a 2. Entonces, no sé si contestamos ahí la pregunta. Los resultados están acá, que tenemos acá. Estos resultados nos van a ir marcando aproximadamente que cada línea, como les digo acá, solo es la comprobación de que cada línea va a ser un poquito más vertical, pero nunca va a quedar totalmente vertical. Aquí podemos obtener un resultado de infinito y ni ese infinito va a ser totalmente vertical. Es como que tuviéramos un acento vertical que nunca va a tocar la línea vertical, pero que sí va a estar muy aproximado. Entonces ahí ya depende de nuestro cálculo manual de cómo ir trazando las líneas. Ingeniero, perdone. ¿Usted sería tan amable de irse a su Excel y en la celda C5 darle F2 solo para ver? Yo creo que estoy metiendo la pata en algún signo y no me da los valores. Disculpe. Sí. Ya. Sí. Igual con la celda C3 al cuadrado más de 4, 0 paréntesis menos 1. Lo voy a cambiar aquí. Perdone. No te da pena.
Sí, ahí se cuadra. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Un gusto, no tenga pena, estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa con el método de Euler? ¿Se recuerdan del ejercicio que teníamos en la sesión anterior del circuito eléctrico que estábamos analizando? Entonces tenemos acá, ya pasando a otro ejercicio. En el tema del ejemplo 2, examinó un circuito eléctrico simple con una resistencia de 12 ohmios, una inductancia de 4 hercios y una batería de voltaje de 60 voltios. Si el interruptor está cerrado, cuando T es igual a 0, se modela la corriente en el tiempo mediante el problema con valor inicial. Entonces nosotros ya habíamos llegado a esta ecuación, ¿verdad? Teníamos la ecuación que es el cambio, ¿sí? Tenemos acá el cambio de la corriente con respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, decir, la derivada de I con respecto de T era igual a 15 menos 3 por I. Entonces aquí tenemos dos valores como condiciones de valor inicial, el cual tenemos que en el tiempo cero, ¿sí? En el tiempo cero, la corriente también va a ser cero. ¿Se recuerdan? Entonces lo que nos pide es estime la corriente en un circuito medio segundo después de que se cierre el interruptor. Lo que nos pide analizar es medio segundo, no un segundo, sino simplemente medio segundo. ¿Cómo realizaríamos esto? Y este es también repaso del método de Euler. Pues usamos el método de Euler con la función T, 1 igual a 15 menos 3 por I. Cuando el tiempo es 0, la corriente también es 0. Y nuestro paso, o tamaño de paso, perdón, es H igual a 0.1 segundo. Quiere decir de que el segundo lo dividen en 10 pasitos, ¿sí? Que es 0.1, otro 0.1 sería el siguiente, sería 0.2, otro 0.3, otro 0.4 y otro 0.5, que es justamente a medio segundo lo que nos están pidiendo. Entonces quiere decir de que vamos a hacer este procedimiento 5 veces, ¿sí? Porque nos piden que el tamaño del paso sea de 0.1 segundo y nos están pidiendo que el tiempo a donde quieren ver qué es lo que ocurre sea de medio segundo, o sea, de llegar de 0.1, 2, 3, 4 hasta 0.5. 5 veces este procedimiento. Entonces, nuestra fórmula nos decía, con valores iniciales, acá teníamos cuando el tiempo es 0 más 0.1, luego la fórmula que sería 15 menos 3 por la corriente, en este caso es 0 también, y ya obtenemos nuestra corriente en el tiempo de 0.1 segundo y nos daba 1.5, ¿sí? Para encontrar el siguiente valor, pues tomamos acá la corriente, que es 1.5, más nuevamente el paso, el tamaño de paso, que es de 0.1, por nuevamente la fórmula, 15 menos 3 por, en este caso, ya la corriente tiene un valor, que es el anterior. Solamente copiamos el valor anterior y es de 1.5 y obtenemos 2.55. Para el siguiente valor tenemos la corriente en 0.3 segundos, sería la corriente anterior de 2.55, más el tamaño de paso, que sigue siendo este valor, siempre va a ser constante, de 0.1, porque es 0.1 lo que nos piden. Sí, a nosotros nos pidieran, por ejemplo, 0.05, repito, si nos pidieran 0.05, ¿cuántas veces tendríamos que repetir este proceso? Repito la pregunta, si nuestro tamaño de paso fuera 0.05, ¿cuántas veces tendríamos nosotros que repetir este paso? 10 veces. ¿Por qué? 0.5 veces, Inge, porque como el paso es de 0.10 y ahora es de
0.05 es la mitad de la sección del paso. Excelente. Ahí estamos. Y pues nos damos cuenta que podemos encontrar cuando el tiempo es 0.04 y cuando el tiempo es de 0.05 segundos. Quiere decir de que este es el método de Euler, ya aplicado a un problema que es el que teníamos del circuito eléctrico. ¿Tienen ustedes todavía alguna duda de cómo metíamos estos datos? ¿Cómo íbamos encontrando cada valor? Pues está claro con este ejemplo. Voy a dar una inducción simplemente. Es algo que de repente, si al inicio no lo escucharon o todavía estaban pensando en Excel, porque nos pasa a veces cuando cambiamos de tema, seguimos pensando en el tema anterior, sí, pues ya entendí esto. Y cuando nos damos cuenta, ya vamos entonces, la corriente en 0.3 segundos es esto. Pero me perdí los primeros dos, ¿qué pasó? Bueno, retorno al inicio. Nos piden que encontremos, estime la corriente en el circuito medio segundo después de que se cierre el interruptor. Entonces, es a medio segundo, no es a un segundo, es a medio segundo. Pero nos dan como condición que el tamaño de paso es de 0.h es igual a 0.1 segundo. Quiere decir que tenemos dividido el segundo en 10 pasitos. 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 0.9 y un segundo. Nos piden a medio segundo, entonces solo hacemos la mitad de ese proceso. Si son 10 pasitos, obviamente a la mitad son 5 pequeños pasos. ¿Qué? ¿Dónde decimos? Empezamos con valores, con condiciones de valor inicial, en este caso. Este 0 es t, tiempo 0. Entonces, el tiempo 0, cuando se empieza el experimento, la corriente también va a ser 0. Y es lógico, ¿verdad? Cuando el tiempo es 0, la corriente va a ser 0. Pero aquí puede que nos digan, bueno, cuando el tiempo es tanto, la corriente va a ser tanto. Que nos den otras condiciones de valor inicial. Pero para este ejercicio, entonces nosotros tenemos que la corriente es 0 en el tiempo 0. Por lo tanto, aquí tenemos corriente 0 más el tamaño de paso, que es 0.1 por la función. ¿Cuál es la función? 15 menos 3 por la corriente. 15 menos 3 por la corriente. Entonces colocamos 15 menos 3 por la corriente, en este caso es 0, y obtenemos, en este caso, tenemos 1.5. Si este valor lo sustituimos en el siguiente, tenemos 1.5 más el mismo tamaño de paso, 0.1, por aquí, para meter esos datos a su calculadora, por favor, siempre colocar, pueden colocar paréntesis de una vez si quieren hacer la operación completa. 15 menos paréntesis 3 por 1.5. Cierran paréntesis. Y ya nos da este segundo valor. Y esto deberían de hacerlo ustedes con su calculadora para ir viendo que sí les dé estos valores y que no vayan a cometer el error de no saber cómo meter los valores. Ahora bien, si se dan cuenta, esto es repetitivo. Este valor que obtengo acá es el valor que ingreso aquí y que ingreso aquí. Y lo demás sigue siendo constante. Este valor también va a ser repetitivo en el siguiente punto. Lo ingreso acá y lo ingreso acá. Este siguiente valor también se repite en el siguiente, que lo ingreso acá y lo ingreso acá. Y si se dan cuenta, el 0.1 sigue siendo 0.1, el 15 sigue siendo 15, el menos 3 sigue siendo menos 3. Entonces quiere decir de que podemos tabular una tablita en Excel para simplemente meter los valores y vamos jalando o arrastrando este valor para estos dos puntos. Le damos flechita negra y darle para abajo y automáticamente ya nos tira estos valores hasta donde nosotros querramos. Si es hasta 0.9 segundos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto ya quisiera que ustedes lo practiquen. De una vez vamos a hacer una tablita para ver cómo modelar este ejercicio en Excel. ¿Augusto? Ingeniero, una pregunta.
O sea que el tiempo nos define la cantidad de operaciones que tenemos que realizar. Entiendo que punto uno más punto uno más punto uno, las 5 veces me dice el medio segundo. Así es. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos dan también esta otra condición que aunque no se considera como condición inicial, es condición fija, que el tamaño del análisis o el tamaño de paso sea de 0.10 segundos. Más 0.10, 5 veces, más 0.10, más 0.10, más 0.10, obtiene 0.10, usted es 0.50, que es 0.5. O sea, justamente, si por ejemplo nos dijeran, realice, estime la corriente en el circuito a 1 segundo después de que se cierre el interruptor. Si nos piden aquí a 1 segundo, ¿sí? Pero nos dan un tamaño de paso de 0.2, ¿cuántas veces tendríamos que hacer repetitivo este procedimiento? 5 veces para llegarle al valor, ¿no? Excelente, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, Sí. ahí estamos, a la orden. Entonces, lo que lo que estamos viendo acá Inge, una es, observación. ¿sí? Sí, que tengo una observación en cuanto a que si en la calculadora, por ejemplo, usamos varios paréntesis al separar el 0.10 por 15 paréntesis y colocamos el 3 por 1.5 dentro de paréntesis separado, nos da 3 medios, menos 1.5. O sea que si hacemos la separación y no lo escribimos como aparece en la fórmula en una calculadora, sí cambia el dato. Bueno, mírame. Lo que le metamos a la calculadora es lo que la calculadora nos va a arrojar. Si nosotros le metemos hagamos la prueba. Por ejemplo, el 2, veamos el 2. Es 1.5 sin paréntesis, más, aquí tengo que abrir un paréntesis. ¿Por qué? Porque ese paréntesis que yo tengo acá está multiplicado por 0.1. ¿Sí? Entonces, antes de colocar el 0.1, tengo que abrir un paréntesis. Ya abrí un paréntesis en mi calculadora. Entonces, repito, es 1.5 más paréntesis, agrego 0.1, pongo signo por, abro paréntesis, pongo el 15, coloco el 15 menos 3 por, esto más que todo sería si nosotros estamos utilizando Excel para agregar esta formulita un poquito más bonita y más ordenada, más que todo más bonita, más ordenada. Tenemos 15 15 menos 3 por 1.5, cierro un paréntesis y cierro otro paréntesis y acá permítanme. Solo voy a agregar un paréntesis que se me olvidó. Me genera... Sí, compañero, no me está dando. Creo que mi calculadora se descompuso. No, es broma. Entonces, veamos esto en Excel. Generemos esta ecuación. ¿Creen ustedes o hagan esta ecuación? Augusto.
Inge, disculpe, si uno lo hace en el teléfono, así como está en la fórmula, sí lo da correctamente, como vamos. Entonces uno lo mete en la calculadora, cambia. Sí, lo que pasa es que es, como les digo, es como la calculadora lee la información que nosotros agregamos. Y justo para esto, ¿verdad? Porque puede que alguien ingrese los datos de una forma y cree que tiene los datos ingresados correctamente. Sí, Wilson en la calculadora lo modifica. Es como aquel problema que dice, está de primero una multiplicación, luego una división de dos expresiones, ¿verdad? En el teléfono sale una forma y en la calculadora sale de otra forma. Entonces, Nelly, Aníbal, usted ingresó de esta forma a la calculadora. Lo que pasa es de que estando dentro de la calculadora, se le agrega los otros Cinco paréntesis por. y lo que hace es separar la operación. Entonces se escribe el signo por, ya estaría dándonos exactamente lo que nos da la fórmula. Correcto. Uh-huh. Por 15 menos. Uh-huh. Bueno, si nos tira aquí un detallito, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo en Excel. Hagamos una cosa, miren, pues estamos a 20 minutos de finalizar el contenido. Todavía necesito ingresar a la siguiente presentación. Ya practicamos para el primer ejemplo un poquito de Excel. Que quede eso también como de tarea y ya lo consensuamos en la siguiente sesión, ¿les parece? Así podemos avanzar un poquito con la siguiente diapositiva. Está bien, Inge. Yo ya hice el corrimiento, solo que agregué. Perdón, no le escucho. El ejercicio y sí me corrió con las... Perfecto, Selvin. Entonces, no lo vamos a hacer ahorita por temas de tiempo, pero en la siguiente sesión vamos a desarrollar ya la forma correcta. Entonces, le agradezco mucho su participación, Selvin, porque es bastante interesante cuando generamos este tipo de situaciones, ¿verdad? Para consensuar todos en una misma forma y que al final obtengamos el valor real. Entonces, muchas gracias, Selvin, por la participación. Y solamente vamos a analizar este temita como una introducción y dejamos esto pendiente para consensuarlo totalmente entre todos. Es lo primerito que vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, con el tema de las ecuaciones separadas antes de todo, lo que me interesaría saber si alguien tiene duda de cómo ubicar o sea, qué es lo que tiene que hacer acá, si quedó claro este ejemplo, si quedó claro, si alguien dice, bueno, yo no lo puedo hacer así, me quedo toda la expresión. En Excel sí funciona perfectamente la fórmula y el procedimiento que usted tiene. Para los tiempos de 1 o 2 segundos, o 0 segundos, o 3 o 0.3 segundos, en Excel funciona muy bien. Excelente. Sí, pues, sí. Entonces, como les digo, aparte de que la calculadora nos está generando un poquito de complicaciones, ustedes van a tener el libro abierto, digamos, van a tener las presentaciones para su evaluación y van a tener Excel. Entonces, a la hora de que ustedes realicen este trabajo con Excel, metan estos valores, comprueben que sí nos obtenemos estos valores y ya, si viniera un ejercicio parecido,
entonces ya tendrían automáticamente su tablita. O si se varía algo, por ejemplo, de una ecuación, pues ustedes ya tendrían la posibilidad de ver qué tendrían que variar ustedes en su fórmula, ¿verdad? Pues, gracias, ingeniero. Perfecto, estamos ahí. Entonces, con respecto a las ecuaciones separables, se han considerado ecuaciones diferenciales de primer orden, desde el punto de vista geométrico, que son los campos direccionales, y desde un punto de vista numérico, que es el método de Euler, que es justo el temita que acabamos de platicar. ¿Qué hay acerca del punto de vista simbólico? ¿Sí? Sería bueno tener una fórmula explícita para una solución de una ecuación diferencial. Caemos a lo mismo, ¿verdad? Que desafortunadamente eso no siempre es posible, pero en esta sección vamos a examinar cierto tipo de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver de una manera, sí, explícita. Y en este caso estamos hablando de una ecuación separable, la cual es una ecuación también diferencial, también va a ser de primer orden, en la que la expresión dada de y partido de x se puede factorizar como una función de x y también como una función de y. En otras palabras, se puede escribir en esta forma. Tenemos acá una derivada, que decimos que es el cambio de y con respecto de x, o es lo mismo que decir de y partido de x. Y esto va a ser igual a que vamos a tener dos funciones, una función con respecto de x y otra segunda función con respecto de y. El nombre separable en este tipo de ecuaciones, o sea, para este tipo de casos, viene del hecho de que la expresión del lado derecha se puede separar de una función de x y una función de y de manera equivalente, siempre y cuando la función de y no sea igual a 0. Se podría escribir de la siguiente manera. Nosotros tenemos acá de y partido de x es igual a, esta sería la ecuación número 1, g de x partido h de y. Repito, g de x dividido h de y. Donde h de y es igual a 1 sobre f de y. Para resolver esta ecuación se reescribe de la forma diferencial. Entonces tendríamos acá h de y, que sería despejar básicamente esta ecuación. Lo pasamos para acá, multiplicar. Y acá tendríamos g de x siempre. Y este de x pasaría a multiplicar el g de x. Simplemente hicimos un despeje de fórmulas. Muy bien. Entonces, de modo que las y estén de un lado y la ecuación, y de un lado de la ecuación, y la x esté del otro lado de la ecuación. Teniendo ya estas expresiones, podemos nosotros, después se integran ambos lados de la ecuación, o sea, podemos integrarlas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una función con respecto de y un diferencial de y. Y es igual a otra función con respecto de x y un diferencial de x. Entonces, puedo agregarle la integración a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Puedo agregarle el símbolo integral a ambos lados de la ecuación. Entonces, si se dan cuenta, acá, en esta parte que tenemos acá, esto que tenemos acá son expresiones un poquito más familiares, que es lo que se realizó en el curso anterior, en cálculo integral. También vamos a utilizar derivadas, cálculo diferencial. Entonces, la ecuación 2, que es esta que tenemos acá, ya con las integrales, define y implícitamente como una función de x. En algunos casos se podría resolver para y en términos de x. Entonces se emplea la regla de la cadena para justificar ese procedimiento si h y g satisfacen la ecuación número 2. Por consiguiente, tendríamos esta siguiente expresión. Podemos sacar la derivada con respecto de x de esta integral con respecto de y viceversa. Podemos sacar también, en este caso, la derivada con respecto de x de la función también con respecto de x de esta integral.
de la integral de g de x por d de x. Por lo tanto, como es una ecuación, podemos seguir despejando y nos quedaría lo siguiente. Yo quiero dejar acá el siguiente proceso. Tenemos d de y, que sería la integral de h de y por dy, que sería el diferencial, y el dx lo pasamos para acá, que sería dy sobre dx, y nos quedaría simplemente la función con respecto de x. Entonces, esta partecita es un poquito conceptual. Me va a interesar un poquito más que lo veamos ya en un ejemplo. Por lo tanto, h de y va a ser el diferencial de y con respecto de x igual a g de x. Veamos este ejemplo bastante elemental, bastante sencillo. Ejemplo 1. Resuelva la ecuación diferencial y nos dan esta ecuación diferencial. dy con respecto de x es igual a x al cuadrado dividido y al cuadrado. Es el ejemplo más elemental. Nos piden resolver esta ecuación diferencial. En el inciso B tenemos: encuentre la solución de esta ecuación que satisface las condiciones iniciales de y en x0 lleva a valer 2. x0 lleva a valer 2. Estos serían los valores para la condición inicial. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta solución? Se expresa la ecuación en términos de diferenciales y se integran ambos lados. Lo que nos piden es simplemente despejar esta fórmula para dejarlos en términos diferenciales, que quedaría y al cuadrado pasa acá a multiplicar dy, así como tenemos acá y al cuadrado por dy es igual a x al cuadrado, y este de x pasa a multiplicar el x al cuadrado. Entonces, aquí lo que hicimos es, ya tenemos la ecuación diferencial en términos de estos diferenciales que separamos para tener de un lado las y del otro lado las x, que ese es el objetivo para poder agregar ya los símbolos de integral. Entonces nosotros lo que hacemos en este caso es integrar esta sencilla ecuación e igualarla a la integración de esta otra sencilla ecuación. Entonces la integral de y al cuadrado es y al cubo partido 3, o lo que es lo mismo, 1/3 de y al cubo, y esto va a ser igual a la integral de x al cuadrado, que es 1/3 de x al cubo. Si nosotros quisiéramos ser un poquito más claros, tendríamos que agregar un más c del lado izquierdo y un más c del lado derecho. Entonces, vamos a agregar simplemente, vamos a hacer un arreglo matemático para poder eliminar esta c, donde c ya sabemos que es una constante arbitraria que va a obtener cualquier valor. Se podría haber usado la constante C1 del lado izquierdo, aquí C1, y otra constante C2, en este caso C2 para el lado derecho de la ecuación. Pero luego se combinan estas dos, estas dos constantes al escribir C es igual a C2 menos C1. Quiere decir de que acá esta C la podría pasar acá a restar. Entonces tendríamos C2 menos, porque esto va a estar sumando, es más C, menos el C1, ¿verdad? Y C2 menos C1 va a ser igual a otra constante arbitraria. Por lo tanto, ya nos queda simplemente la constante C en este caso. Entonces, al despejar esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a despejar y. Quiere decir de que acá tenemos lo siguiente. 1/3 va a pasar para este otro lado a multiplicar. ¿Sí? O sea, pasamos el 1 a dividir y el 3 a multiplicar. Quiere decir de que acá lo que va a pasar es de que vamos a tener 1/3 como 3 dividido 1 ya de este lado, si le aplicamos el inverso, digamos. O simplemente dejamos el 1 acá que multiplica a la y al cubo, y el 3 lo paso yo a multiplicar a toda esta expresión. Entonces aquí sí me sirven los paréntesis. Agrego un paréntesis acá, otro paréntesis acá y el número 3 afuera. Multiplico el número 3 por la primera expresión y también multiplico el número 3 por la segunda expresión, que es C, y me quedaría 1/3
por 3 por x al cubo. Entonces este 3 se elimina con este 3 que divide y ya me quedaría simplemente x al cubo. Más c multiplicado también por 3 me va a quedar 3c. Y este exponente 3, si lo despejo para este otro lado, me va a quedar como un índice de radical. Entonces aquí va a ser la raíz 3, no raíz cuadrada, sino raíz 3 de x al cubo más 3 por c. ¿Alguien tiene duda de cómo se llegó a esto? Simplemente pasando este 3, digamos, a multiplicar a toda esta expresión. Luego de sacar ese 3 para multiplicar a todo esto, pasamos el exponente de la potencia como su operación contraria, que sería la raíz. Como tenemos exponente 3, entonces el índice de la raíz también va a ser 3. Y ya tendríamos esta expresión, que sería la solución. Y es igual a la raíz 3 de x al cubo más 3 por c. Yo les pregunto, ¿sí entendieron? Desde acá este proceso hay que despejar para dejar de un lado la y, de otro lado la x. Ya tenemos la expresión en diferenciales. Para quitar el diferencial, aplico la integración. Integro y ya me queda una ecuación sin diferenciales y sin símbolos de integración. Y después lo único que tengo que hacer es despejar y para llegar a esta expresión. Pregunto, ¿a alguien le quedó duda? ¿Alguien no entendió algún proceso? Levanta la mano con toda confianza. No voy a tener pena, Stephanie. Adelante. No sé si lo podría explicar, así como habían dicho los compañeros, por lo menos la última parte, en donde ya aparece el 1/3 de y elevado al cubo. Es que en esa parte sí me perdí. ¿Acá? Ajá. Con gusto. Entonces tenemos que era, eso sí me va a perdonar mis números acá, disculpe, 1/3 de y al cubo igual a 1/3 de x al cubo más c. Esto era igual a 1/3. No van a pensar que de goma estoy, muchachos, porque miren que estos números están menos temblorosos. Pero la verdad que sí está costando un poquito. Bueno, la falta de práctica, ¿verdad? En este caso tenemos 1/3 de y al cubo es igual a 1/3 de x al cubo más c. ¿Cómo hacemos para despejar? Este 1 que está acá, si lo dejo de este lado, va a multiplicar y al cubo por 1, sigue siendo y al cubo. Entonces no hay ningún inconveniente. Simplemente dejo y al cubo por 1 y el 1 ya no lo escribo y esto va a ser igual a 1/3 de x al cubo más c. Todo esto lo multiplico por este 3 que está dividiendo acá, pasa a multiplicar. Entonces, y al cubo va a ser igual a 1/3 por 3 es 1. 1 por x al cubo es x al cubo. Más c por 3 es 3 veces c. 3c. Y para eliminar este exponente 3, ¿cuál es la operación inversa a la potenciación? Es la radicación. Entonces yo podría dejar la expresión como y es igual a la expresión que yo tengo acá, x al cubo más 3
por C por la raíz con índice 3. ¿Estamos, compañera? Sí, gracias, ingeniero. Un gusto. Adelante, Brian. Ahí estamos, ingeniero, ya quedó más claro. Perfecto. Muy bien. Entonces nosotros ya llegamos a esta solución. Pero podemos nosotros encontrar la solución que satisface esas condiciones. Y es 0. Cuando x es 0, y vale 2. Tenemos acá la ecuación anterior, ¿verdad? Y es igual a la raíz 3 de x al cubo más 3 por c. Se podría dejar la solución de esta manera o se podría escribir de la siguiente manera. Como yo sé que al multiplicar 3 por cualquier valor constante arbitrario c, voy a obtener un valor también diferente. Este 3 por c lo puedo yo sustituir como k. Entonces ya me quedaría y es igual a la raíz 3 de x al cubo más k, donde nosotros sabemos internamente que k es igual a 3 por c. Puesto que c es una constante arbitraria, k también va a ser una expresión o una constante también arbitraria. Entonces, si hacemos, en este caso, x igual a 0, en la solución general del inciso A, se obtiene y en el tiempo y cuando x es 0, ¿sí? Y va a ser igual a la raíz 3 de k, ¿sí? Porque nosotros sustituimos aquí en x, es 0. 0 al cubo es 0, ¿sí? Más k. 0 más k es k. Por lo tanto, y va a ser igual a la raíz 3 de k, que es lo que tenemos acá, con la condición cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces, para satisfacer la condición inicial que teníamos, y cuando x es 0 es igual a 2, se debe tener que esta ecuación que encontramos nosotros cuando x era 0, que es ahora la raíz 3 de k, la igualamos a 2. Por lo tanto, acá nosotros ya podemos despejar para k, ¿sí? Despejamos k, quiere decir que si aquí tenemos la raíz 3, la operación inversa a la radicación es la potenciación, yo elevo esta expresión al cubo, ¿sí? Si aquí tengo raíz 3, lo paso para el otro lado con la operación inversa, sería elevar este 2 al cubo. Y 2 al cubo es 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. Por lo tanto, yo encuentro que el valor de k es igual a 8. Así, la solución del problema con valores iniciales para este caso sería y es igual a la raíz 3 de x al cubo más k. Y ya sé que k va a valer 8. ¿Encontramos aquí alguna pregunta, alguna duda? Creo que es bastante sencilla ese despeje, ¿verdad? Simplemente sabemos que hay una raíz 3, lo pasamos como potencia 3. Compañeros, estas preguntitas para estudio. Aquí son 4. Van a tener no 5, sino 6. 2 preguntitas bastante sencillas y ejercitación de 4 elementos. Pueden tomarle captura. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. De la 3 a la 6, o sea, 3, 4, 5 y 6, relacione cada ecuación diferencial con su campo direccional, marcado de 1 a 4. Este es el campo direccional 1, este es el campo direccional 2, este es el campo direccional 3 y este es el campo direccional 4. Aquí yo les dejo la invitación a que utilicen su picardía. Si ustedes dicen, yo considero que, bueno, y' es igual a 2 menos y, yo ya sé cuál es esa, más o menos cómo se mueve, entonces busquen un campo direccional parecido a lo que ustedes consideren que se va a mover, a cómo se va a mover esa gráfica, ¿sí? A cómo va a quedar, a cómo es la gráfica de
de esta ecuación. Si ustedes dicen, eso está muy difícil, mejor voy a la segura, hago mi tablita de Excel, si hago mis tablitas de Excel, propongo valores y voy viendo cómo va tirando cada pendiente, ¿sí? Esto lo van a hacer para el 4, 5 y 6. Y simplemente es decir, yo considero que esta ecuación diferencial es, por ejemplo, es esta, la 1. Esta otra ecuación diferencial, yo considero que va a ser esta, o puede ser esta, ¿sí? Eso es lo único que tiene que decir. Quiere decir de que 3 es igual, por ejemplo, a 1 en números romanos. 4 es igual a 2 en números romanos. Obviamente no es de que sea así, ¿verdad? Pero eso es la forma en que ustedes van a poder relacionarlas. Y las últimas dos preguntitas es, ¿qué es una ecuación separable? Y número 5, ¿para qué se utiliza una ecuación separable? ¿Para qué se utilizan las ecuaciones separables? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo resolver esto? ¿A alguien no le quedó claro? Simplemente tiene que decir, esta ecuación diferencial genera este campo direccional, cualquiera de los 4. Es como cuando estábamos en primaria, ¿verdad? Nos ponían una figurita, una manzana, una pera, un banano y una naranja. Relacionen las letras iniciales de cada palabra y ustedes, una P, es pera, ¿verdad? No esperar de espera, sino es la fruta pera. Eso es todo lo que tienen que hacer acá. Compañeros, les agradezco mucho por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Empezamos la siguiente sesión con Excel nuevamente. Por favor, tengan ahí su computadora lista. Adelante, Baltasar. Y que tal vez nos hicieran el favor de subir las clases grabadas. Para Voy a informar a la sede. No tenga pena. Voy a informar a la sede para que estemos ya con todos los documentos completos ahí. Ya los links subidos, y por si usted no pudo asistir a una sesión, pues para que tenga la sesión al menos grabada, ¿verdad? Ya no va a poder preguntar, porque era en tiempo real la pregunta. Estamos ahí, compañeros, les agradezco bastante su tiempo y espero que nos podamos saludar en la siguiente sesión. Cuídense bastante, síguense cuidando de COVID. Hasta pronto. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Feliz tarde. Gracias, Inge. Feliz tarde. Gracias, Inge.